que Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía y que ese sacramento, ¿qué es? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 51, Jesucristo nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo y que el que coma de ese pan vivirá para siempre, porque el pan que Él nos da es su cuerpo y lo da para la salvación del mundo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de dos cosas: de que el sacramento de la Eucaristía, además que cuando nosotros comemos de ese pan que es Cristo, que es su cuerpo, su alma y su divinidad, nosotros estamos teniendo ¿qué? Salvación y vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 51 al 50 y vamos a leerlo hasta el 57. Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús empieza a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué es Jesucristo? Un pan. ¿Y ese pan está qué? Vivo. El que coma de este pan, vivirá eternamente. O sea que cada vez que nosotros vayamos a la Eucaristía, cada vez que nosotros comamos de ese pan eucarístico, ese pan que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos teniendo vida eterna. Y sigue diciendo Jesús: y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Nos está diciendo que ese pan que nos da no es ningún pan, ni simboliza ningún pan. Es su cuerpo, es su carne, y que nos la da ¿para qué? Para la salvación del mundo. O sea que nosotros, a través de este sacramento, si nosotros lo cumplimos, si nosotros lo hacemos, si nosotros lo comemos a Él, si nosotros creemos que Él está en ese pan, entonces vamos a tener ¿qué? Salvación, vida eterna y salvación. Pero también Jesucristo nos advierte. Él nos dice que si nosotros no comemos de ese pan pensando, creyendo fielmente, con una convicción grande de que Jesús está en ese pan, que si nosotros no lo comemos, entonces vamos a ser ¿qué? Condenados por el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como nos lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 56. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 56 dice, el versículo 26 dice: pues siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por eso es que la iglesia hace la Eucaristía todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que recordar su muerte todos los días. Dice: cuando coman de este pan y beban de este vino, estarán recordando la muerte del Señor. Luego sigue diciendo: porque el que coma del pan o beba del cáliz, está hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. El que coma del pan y beba de la sangre del cáliz del Señor, indignamente, dice Pablo, indignamente será condenado por el cuerpo y la sangre del Señor. Será juzgado por el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que si nosotros vamos a la Eucaristía y cuando el momento de que es la consagración del pan y el vino, cuando el momento que nosotros nos acercamos a comer su cuerpo, pero nosotros lo tomamos indignamente porque no creemos que Jesucristo está ahí en el pan, entonces
lo vamos a comer indignamente, y dice Pablo que nosotros seremos juzgados por el cuerpo y la sangre de Jesucristo por comer ese pan indignamente. Y sigue diciendo Pablo: porque el que coma y bebe sin considerar que se trata del cuerpo y come su propia condenación, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. Entonces dice Pablo: el que coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Vamos a ser condenados. Entonces mire la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 26 al 30. Y Pablo en el 23 y 24 y 25 nos recuerda que nosotros tenemos que ir a la Eucaristía y ir y comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 1 Corintios 11, 23 dice: yo recibí del Señor lo que les he transmitido a ustedes, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dijo. Pablo, que había aparecido como 30 o 40 años antes, después de Jesús, porque él no fue apóstol de Jesús, hacía también lo mismo. ¿Qué es lo que él hacía? Ofrecía el pan y el vino, y les decía a ellos que ese era ¿quién? Ese era Cristo. Por eso él dice: dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Entonces, mire la importancia que es para nosotros el sacramento de la Eucaristía. Y no hay permiso para nadie de que de nadie es nadie de que vengan a decir que Jesucristo no está en ese pan, que Jesucristo no está en la Eucaristía, porque Jesucristo es muy claro en su palabra. Y volviendo nosotros al Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 51, que ya lo leímos, ahora vamos a leer el 53, dice Jesús: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Jesús nos dice que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tendremos vida en Él. Y dice el 54: el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces dice Jesucristo: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y dice en el 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en el 56 dice: el que coma mi carne y beba mi sangre vive en mí y yo con él. Si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es la Eucaristía, entonces Jesucristo va a estar ¿en quién? En nosotros. Jesucristo nos va a dar ¿qué? Vida eterna. Jesucristo nos va a dar salvación. Entonces mira la importancia que es este sacramento, el sacramento de la comunión o sacramento de la Eucaristía. Sacramento de la comunión o sacramento de la Eucaristía. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes.